Molt bé, doncs seguim. Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts de nou a la segona taula d'aquest programa de videojocs i recerca en ciències socials dins de la Bienal Ciutat i Ciència de Barcelona. De nou em presento, soc Carles Sora, director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la Universitat Politècnica de Catalunya i he estat el coordinador d'aquest cicle. Us presento aquesta segona taula que tenim avui i abans de presentar-la us recordo que demà comença un taller de 2 dies al voltant d'urbanisme, projecció de futurs, d'apropiació de l'espai públic a través d'una dinàmica de joc i de creació de storytelling que en el segon dia del taller es convertirà en un taller de Minecraft on podrem explorar la zona de Congrés Indians i la Sagrera dintre de Minecraft a través d'aquesta idea de l'apropiació de l'urbanisme. Em sembla que quedaven algunes places, esteu convidadíssimes a participar-hi. Doncs en la segona taula d'avui el títol és Identitats i gèneres en els videojocs i debatrà al voltant de les identitats múltiples que es representen en els videojocs, els rols de gènere que assumim i les relacions i dependències que generen en relació amb els nostres contextos vitals. Com us deia en l'anterior taula, la voluntat d'aquest programa és la d'obrir la recerca en ciències socials de l'àmbit, evidentment, dels videojocs, per l'impacte que té el fenomen dels videojocs en la societat i la importància que té no només explicar, sinó promoure aquest tipus de recerca perquè és normal, perquè, com dic, el fenomen dels videojocs, si el comparem amb el cinema, amb els altres mitjans de comunicació, tenim claríssim que és molt rellevant estudiar com impacta les imatges, els mitjans de comunicació, la televisió, etc. Doncs també avui en dia és important i és rellevant estudiar com ens impacta en societat els videojocs, quines dinàmiques creen, com ens afecta i com utilitzem i gaudim i ens comuniquem a través d'ells. Bé, doncs passo a presentar els membres d'aquesta segona taula. Tenim Eurídice Cabanyes, ella és doctora en filosofia, professora de diverses universitats d'Espanya i de Mèxic, fundadora i directora de la fàbrica digital El Rule, de la Secretaria de Cultura de la Ciutat de Mèxic i col·laboradora del Centre Multimèdia CENAR. També és codirectora de Arts Games. Benvinguda. Tenim amb nosaltres Adrienne Shaw, que la veureu a la pantalla des dels Estats Units, en directe. Ella és investigadora experta en teoria queer i representació LGTBIQ+, en els videojocs, professora de Temple University, és autora de Gaming at the Age, Sexuality and Gender at the Margins of Game Culture, coeditora de 3 antologies de Queer Studies també. És fundadora del LGBTQ+ Game Archive i comissària de Rainbow Archive, la primera exposició del món sobre la història dels jocs LGTBQ, que es va produir, que es va ensenyar a Berlín, Alemanya. I finalment, el moderador de la taula, Daniel Muriel. Ell és doctor en Sociologia i expert en videojocs, autor d'Identitat Gamer i, a més, coautor de Video Games as Culture i també d'Un mes en Tinder, siendo una mujer gamer, que, si no m'equivoco, és l'últim llibre que ha publicat el 2021 Alphabet Team. Doncs, sense més, us deixo amb ells. Espero que gaudiu del debat i que aprenguem una miqueta més sobre els videojocs. Gràcies per assistir. Muchas gracias, Carles. Gracias por la invitación. También a la organización de la Bienal por darnos o dejarnos este espacio para participar en este panel que creo que toca unos temas de gran relevancia social y que yo creo que van a ser muy interesantes, ¿no? En primer lugar, vamos a hacer una ronda, digamos, de pequeñas, breves presentaciones para que cada uno de nosotros y nosotras que estamos en este panel pues podamos digamos, definir nuestro punto de partida, ¿no? Y en primer lugar va a ser Adrienne Shaw. Adrienne, please, you can now do your presentation. You have 5 to 10 minutes to do it, so the floor is yours. Okay. Can everyone hear me? Yeah. Yes. All right, great. First, thank you very much for inviting me. I only wish that I could be there with you in Barcelona.
I'm going to just quickly summarize what has been about 15 years worth of work on my part, interviewing people who play video games, interviewing people who make video games, and doing analyses of game texts, both contemporary ones as well as historical ones. My first major takeaway from all of my work and my teaching is that representation matters because it gives us insight into what types of being might be possible, right? And that is one of the main reasons why representation in media, regardless of type of media, is particularly important for people who are members of marginalized groups, right? If you are the only person you know who is like you wherever you live, then seeing yourself represented in media is psychologically and just sort of life-affirmingly important. Related to that, one of the things that was one of the more shocking findings in my early work is that for a lot of people who play video games, representation doesn't always matter, right? And it doesn't always matter because there's certain games where the person you're playing as in the game world isn't necessarily that important to your experience of playing it. From my first book, one of my favorite examples was an interviewee who, referring to the character Kratos from the game God of War, he could be a bunny rabbit for all I care, right? He's just the ones holding the knives. And that's a game that does have a narrative, but it's a narrative that happens, you know, for moments after a series of you beating baddies and solving puzzles, right? Who he is isn't part of enjoying the game necessarily. And one of the arguments I make in my book is that that's actually really good reason for more diversity in AAA games focused on a mainstream gaming market. If people can get lots of different types of joy out of playing video games, then the protagonists don't always have to be whoever is the target main central market for them, right? It doesn't have to be cisgendered men from North America who are middle class and able-bodied and heterosexual. That if people can get a lot of different enjoyment out of games, then maybe that's an entry point into more diversity in games. And more to that, in many kinds of casual games, the characters themselves don't matter that much. And so that's a really good place to insert a lot of diversity, because if it doesn't matter to the game, why always make it the same, right? And then the final point, and something that has been central to a lot of my work, is that I've been trying to push back on this idea that gamers are the only ones who should care about video games. And I think, as Carla said in the introduction, that if we have people who watch TV, who are not television fans, but watch TV, they can care about what is in the television shows. Film buffs aren't the only people who have to care about what is in film, especially popular blockbuster films. And so why is it that we assume that only gamers are the ones who get to care about what is in digital games? And so I've been pushing for a long time for the recognition that people can be casual game fans and also feel like games should give them more representation of themselves. And then it not just be proving that this is a hardcore audience and that's why people should be represented, but that proving that games as a cultural medium should do a better job of representing anyone, as all media industry should. I'm sorry if I pause a little bit, but I can hear myself. And so like I'm having that moment of like thinking through what I'm saying while I'm also hearing what I'm saying. But I will leave it there as my short introduction. Representation matters. Also, it doesn't always matter. That's why video games should be more diverse. Okay, thank you very much. Okay, I think I'm good now. Okay, thank you. Thank you very much, Adrián. Ahora el turno para Eurídice Cabañez. Adelante.
Muchas gracias. Voy a partir de algo más general para entender por qué y cómo los videojuegos afectan a nuestra identidad, tanto individual como colectiva. En primer lugar, la tecnología nos transforma aunque no la utilicemos. Es decir, por ejemplo, yo no tengo teléfono móvil, pero el hecho de que esa tecnología exista ha transformado tanto las formas de relación social y la propia construcción social que yo, por ejemplo, me resulta muy complicado quedar con personas. Me dicen, ¿cómo quedo contigo si no tienes móvil? Porque si antes decías, vamos a quedar en una hora en un lugar, ahora dices, bueno, vamos a quedar en Plaza Cataluña y especificas el lugar concreto, ya estoy aquí, ¿dónde estás tú? O cancelas igual 20 minutos antes porque piensas que la persona lo puede ver en cualquier momento, ¿no? Eso complica mucho mis relaciones, de forma que aunque sea una tecnología que yo no utilizo, a mí ya me ha convertido en una suerte de discapacitada porque me falta una parte que el resto del mundo ha integrado en sus cuerpos, o una gran mayoría de las personas. Entonces, la tecnología nos afecta aunque no la utilicemos. Es decir, aunque no seamos gamers, aunque no juguemos videojuegos, el hecho de que los videojuegos existan ya está transformando la realidad. Por otro lado, el lenguaje transforma los cuerpos y transforma también la identidad. Si pensamos en los términos hombre o mujer, parece o nos quieren vender que son términos descriptivos, que solo están describiendo unas cualidades físicas, en muchos casos, pero son términos profundamente normativos. Y para muestra, cuando te dicen no eres lo suficientemente hombre, o es que eres poco femenina, no te dirían eso si fueran términos descriptivos, porque estarían describiéndote si se supone que eres una mujer y el término mujer te describe. Esto se lleva a la total y absoluta fisicalidad de la frase que decimos luego los filósofos de los discursos operan sobre los cuerpos, en el caso más extremo de la intersexualidad, donde tenemos dos categorías, nacen personas, nacen físicamente personas que no encajan dentro de esas dos categorías, y en contra del discurso científico que diría esas categorías no funcionan, vamos a construir otras, lo que hacemos es, esas personas no funcionan, vamos a construir otras, y se operan para que encajen dentro de las dos categorías. Ok. Constantemente estamos performando el género, es decir, estamos actuando como si fuéramos hombres, como si fuéramos mujeres. Y el performar el género, el actuar como si, al final, nos está convirtiendo en lo que actuamos que somos. El videojuego, en este sentido, tiene un potencial enorme, porque podemos ser otros. De hecho, no solo podemos ser otra persona, podemos ser múltiples identidades en un periodo corto de tiempo. Podemos pasar de un juego a otro, podemos seleccionar un personaje u otro. Y la relación que establecemos con el personaje con el que nos relacionamos, con nuestro avatar, genera también una transformación en nosotros mismos, que puede ser desde lo más banal, como por ejemplo experimentos que mostraron que personas que juegan con avatares más altos de lo que ellos serían durante un tiempo después de jugar caminan más rectos, de una forma psicológica. Yo, por ejemplo, jugaba muchísimo con mi hermano y siempre seleccionaba personajes de ataque a distancia en los juegos que eran como más de golpearse. Y mi hermano me convenció de elegir un personaje que fuese un guerrero, que fuera ya a combate cuerpo a cuerpo. Me costó mucho, me daba mucho miedo. Sentía que iba a perder, que me iban a hacer daño. Y cuando me di cuenta que era un guerrero rodeado de monstruos por todos lados y que en realidad sí me golpeaban, pero no me hacía tanto daño, dentro de la mente de una niña de 9 años que no tiene este vocabulario, sentí que todo eso que pensaba de mí misma, que no podía, que era débil, era algo que otros me habían contado y no era verdad. Y la experiencia de práctica de juego con otro cuerpo en el juego, con otra experiencia, me llevó también a no creerme en la vida real que era débil y a transformar mi propia identidad en base a una experiencia de juego. Bien, los videojuegos son tecnología y son lenguaje. O sea, nos pueden transformar a muchos niveles y están constantemente transformándonos, incluso aunque no los juguemos. Pero ¿qué sucede cuando esas posibilidades de experimentación con otros cuerpos son limitadas? Como ya decía Adrien, pues tenemos un 80% de personajes masculinos. Además del 20% de personajes femeninos, el 75% son mujeres caucásicas, rubias, hermosas, dentro de unos parámetros pues, bastante también establecidos de lo que es belleza. ¿Qué sucede cuando esa representación está tan sesgada? Mis propias prácticas de experimentación, mi propia generación de la identidad se ve condicionada por esa limitación. ¿Necesitamos personajes más diversos? Sí. Necesitamos también garantizar que los públicos, que las personas jugadoras también sean diversas, porque hay un montón de personas diferentes que quieren entrar y sufren casos de acoso generalizados
Hace poco, Débora, que está entre el público, hablaba de los casos de acoso en los videojuegos multijugador y un 50, no sé si era 53, 54 o 56% de las personas que juegan han sido acosadas por su orientación sexual, por su género, por su religión, por su distinta procedencia de origen. Entonces, por un lado, necesitamos el garantizar que haya unos derechos al juego digital que permita que la audiencia sea diversa. ¿Queremos representación? Sí, pero más importante que ese más del 80% de hombres que están en la industria que justo se corresponden con ese parámetro. O sea, es normal que haya un 80% de personajes masculinos cuando hay un 80% o más de hombres haciendo los videojuegos, ¿no? Entonces, quizá no es tan importante que ese 80% de hombres representen una diversidad que no tienen dentro de su industria, sino más bien llenar el videojuego, el mundo del videojuego de outsiders, llenar el mundo del videojuego de todas las personas que han sido tradicionalmente excluidas de la herramienta, dotar en laboratorios, en prácticas donde puedan apropiarse de esas herramientas y dar sus propios discursos. Creo que también se habla mucho de generar una industria más diversa, es decir, vamos a meter dentro de este modelo a un montón de personas que sean más diversas, pero también siento que es importante no decir dentro de esa industria que ya tiene un montón de problemáticas y unas dinámicas como bastante problemáticas en cuestión de la identidad, no vamos a meter a todas estas personas ahí, sino más bien hay que transformar también la industria. Y creo que las cuestiones de cómo generar la identidad a través del videojuego traspasan transversalmente por los modelos de negocio, por las formas de producción, y hay que generar una nueva industria que desde el principio esté también bien construida y quizá incluso plantearnos que si una herramienta tiene tanto poder en generar identidades individuales y colectivas, deberíamos plantearnos también el videojuego como procomún. Muchísimas gracias, Eurídice. Ahora voy a pasar yo a hacer mi presentación y una vez que termine, pues empezaremos a debatir, ¿no? Porque yo creo que ya están saliendo un montón de temas que son súper interesantes, ¿no? Mi aproximación a los temas que se trabajan en este panel tiene que ver o parten de una reflexión un tanto más genérica sobre la propia idea de identidad. La identidad la podemos entender en términos, en términos generales o simplificando mucho la noción, pues como la forma que tenemos de pensarnos a nosotros mismos o a otros, ¿no? Siempre esa tensión que se produce entre lo que aquello a que nosotros o aquellos a lo que nosotros, digamos, nos unimos o nos juntamos y también aquello y aquellos con lo que otros nos juntan a nosotros, o sea, quiere decir, nos empujan de alguna manera, ¿no? Siempre ese juego de similitudes y diferencias, ¿no? Esa tensión, ese juego entre, bueno, aquello, digamos, con lo que nos unimos o intentamos juntarnos y aquello de lo que nos diferenciamos, ¿no? Evidentemente esto es una simplificación muy gruesa de lo que realmente son los debates sobre la identidad, pero creo que también es un punto de partida que creo que es interesante aclarar en términos generales. Y entonces esto que nos dice que realmente cuando hablamos de identidad estamos hablando de cuestiones de género, estamos hablando de cuestiones de clase, estamos hablando de cuestiones de origen étnico, de ciudadanía, de procedencia, pero incluso no solo esto, sino también de actividades, de aficiones, de prácticas, ¿no? Todo eso que forma la cuestión de la identidad. Y bueno, y en mi caso, el tema de la identidad, mi interés por estudiar la identidad gamer o la identidad que está asociado a la práctica de jugar a videojuegos, pues viene dada por una cuestión de que yo entiendo que esto me permite o nos permite realmente abordar la producción de sentido en las sociedades contemporáneas. Es una puerta de entrada muy importante y muy potente para hacerlo, ¿no? O sea, del mismo modo que yo he utilizado el estudio de la cultura del videojuego desde un punto de vista sociológico para abordar cuestiones de hondo calado social y sociológico, tiene que ver con la agencia, con la construcción de la experiencia social, con con los procesos de videoludificación de la realidad social, pues bueno, creo que
este medio en concreto, el del videojuego, permite, porque para mí es el consumo cultural dominante de nuestro tiempo, y además es específico de nuestra época, pues nos permite acercarnos a esta cuestión de la identidad y la producción de sentido en la contemporaneidad de una forma realmente muy, muy relevante. O sea, nos puede decir mucho y además nos lo dice de gran relevancia, ¿no? de gran calidad. Vale. Creo que hay un tema que es muy interesante, que es un poco si pensamos, ¿no? Como en la década de los años 80 y 90, que es cuando se construye, sobre todo debido a los discursos de la prensa especializada, pero también de cómo la propia industria del videojuego publicitaba sus videojuegos, o cuál era el target que realmente estaba buscando con el propio producto que estaba produciendo. Ahí es cuando, en esta época, cuando se produce esta imagen del gamer o del jugador videojuegos prototípica, que es la del hombre blanco, cisetero, ¿no? Joven, que de alguna manera es, incluso hoy día, seguramente la representación dominante, ¿no? Hegemónica que tenemos del jugador de videojuegos, ¿no? Y yo creo que ahí esto es interesante abordarlo, en el sentido de que, bueno, nos permite ver cómo muchas de las disposiciones de la identidad que construimos en torno a los videojuegos muchas veces se basan en este canon, y lo que hace es, pues bueno, en oposición a eso, estirando esa identidad o jugando en los márgenes, o, digamos, viviendo, desarrollándose en los intersticios de esta identidad fuerte, digamos, que se construye en esa época, donde podemos analizar otras formas de construir la identidad gamer, ¿no? Y además, bueno, no solo estas características, sino que además tiene esa cuestión de que la identidad gamer prototípica tiene que ver con invertir muchas horas de juego, mucha dedicación, con una cierta intensidad, y además a unos tipos determinados de juegos, ¿no? Que son los que te dan un poco ese estatus de gamer, ¿no? Y a mí me parece muy interesante esta cuestión de la identidad a partir del videojuego, porque en ella encontramos todo un espectro identitario que los sociólogos hemos imaginado, hemos pensado a lo largo de estos últimos 100 años, ¿no? Porque parte de estas identidades fuertes, muy sólidas, en principio que hoy día estarían en declive, ¿no? Por lo menos en un contexto de posmodernidad o modernidad avanzada, ¿no? Con esta idea un poco incluso casi premoderna, muy tribal de lo que es la identidad, ¿no? De lo que es el grupo, lo que es ser un videojugador. Pero que al mismo tiempo abre vía a otras formas de juego más casual, ¿no? Que de alguna manera, no sé, habilita la producción de identidades flotantes, con identificaciones parciales, que cambian incluso, ¿no? O sea, podemos ser gamer o no dependiendo de los contextos, de los tiempos, de con quién estemos o con quién no estemos. Y hasta en última instancia yo defiendo incluso de que permite de alguna manera romper con los ejes tradicionales que sostenían la propia noción de identidad, ¿no? O sea, prefigura espacios posidentitarios, ¿no? Imaginar la producción de sentido, cómo nos articulamos colectivamente, incluso fuera de pensar esta idea de identidad. Y yo creo que para mí va a ser una cosa muy interesante ver cómo en los últimos tiempos la ampliación de las formas de entender cómo podemos preocuparnos por los videojuegos, cómo podemos vincularlos de alguna manera con el mundo del videojuego de otras formas y desde otros grupos. Y quiero decir que no es tanto que estén emergiendo ahora, sino que seguramente se están empezando a visibilizar más. O sea, porque ya había otras prácticas de juego, ya había otros grupos de gente que jugaba a videojuegos y que se podía identificar con ellos o con el mundo del videojuego de diferentes formas. Pero que es ahora cuando empiezan quizá a aparecer, ¿no? Vemos esas formas más casual, pero también eso, ¿no? De hablar de pues eso, mujeres, grupos LGTBI, grupos racializados, personas más mayores, ¿no? Que empiezan a entrar en esta cultura en la medida que empiezan a entrar y que se las empieza a visualizar más, la empiezan a transformar, y en la medida que eso ocurre, pues la propia identidad gamer se licúa, ¿no? Empieza a resquebrajarse, y eso abre nuevas formas. O sea, como yo digo, ¿no? Llega un momento en el que todos somos gamers, en la medida que todos somos gamers,
como categoría empieza ya a perder incluso sentido, ¿no? Y eso creo que me parece muy interesante. Y yo creo que ahí es donde está un poco el punto central de que podemos decir que la identidad gamer, por lo menos tal como la entendíamos hasta ahora, ya no es necesaria para construir sentido en relación con el mundo videolúdico. Y bueno, y aquí terminaría la ronda de presentaciones y me gustaría, pues bueno, tomando un poco el hilo de las cosas que han dicho Euridice y Adrien y lo que yo acá planteaba, yo creo que podría ser interesante igual partir un poco con esta última reflexión. Y la pregunta que lanzo ahora es, ¿cómo podríamos...? Ya habéis dado algunas pistas, pero me gustaría incidir un poquito más en esto, ¿eh? Yo creo que es un debate que es muy interesante, ¿no? ¿Cómo podríamos plantear esa idea de construir una preocupación por el videojuego, construir una relación de sentido con el videojuego de carácter colectiva, sin pasar por este filtro de la identidad gamer, planteando nuevas fórmulas? Hemos hablado también del tema de la diversidad y de la importancia de la representación en esta cuestión. ¿Cómo creéis que podríamos hacer eso? Digamos, de alguna manera, ¿cómo podemos matar esa identidad gamer o ese gamer definitivamente y empezar a pensar de otra manera nuestra relación y nuestra construcción de sentido con el videojuego de otras formas? No sé quién querría empezar. Adrien, por favor. ¿Adrien? It's a big question, A big- right? very big Thank you. question. I mean, I think that one of the things that's been really important for me, especially talking to both people who are much younger as well as people who are much older about video game play, is just getting in general people to acknowledge that they do play video games, right? So like, my mother is the one who bought us a Nintendo back in the 80s. She played just as much as my sister and I did. But if you ask either one of them now, they're like, no, we're not gamers or we're not into video games. My mother plays games on her phone every single day, but she doesn't think of those as games that count. And friends who ask me what I do, I try to explain, and they're like, oh, I'm not really into video games. And then I go to their house and they have Rock Band set up in the corner because they play that every night when they get home from work, right? That people are very used to thinking about games as this special, specific thing that are games that gamers play. And by that, they mean the hyper-violent ones or the massively multiplayer online ones. And I think in general, we just need to, like, if we could get culturally people to recognize that their games count too, that would be one step in the right direction. And I think, and it related to things both of you have already said, like thinking about the fact that video game culture is part of popular culture and has been for decades. I mean, since at least the 1970s in the United States. It depends on different countries where video games became particularly popular. That isn't universally dictated, but like video games have been around a long time. They define a lot of popular culture norms in ways that we don't often think about. And I think making a clearer case for how video games aren't a special thing that you need access to, but something akin to the way the Marvel Cinematic Universe opened up comics and this comic universe to be part of pop culture in a way that I think people understand, even if they've never touched a comic book. They get it, right? And I think that that's the sort of similar shift that has to happen, is recognizing these aren't things that require special, unique skills to engage with, and they haven't for a long time. I think, and just one last thing is, people go in and out of their relationship with games. It's much less of a constant in people's lives. For people I've interviewed over the course of many years, it's something that they played a lot at one stage, then they backed off of, then they got back into, then they got back out of. And I think that part too is something that isn't a problem to be fixed, but I also think that's why people have a hard time of thinking about them as a serious thing, because they don't deal with it at all stages of their life. Thank you, Adrien. Es curioso porque, o sea, sí, creo que para cambiar la identidad gamer hay que cambiar también la identidad del videojuego en sí, ¿no? Para romper eso. A mí cuando me encuentro con alguien que me dice, no, a mí los videojuegos no me gustan, normalmente yo le digo, a mí tampoco. Y se quedan alucinados, como, ¿cómo? Pero trabajas en videojuegos, como que no te gustan los videojuegos, ¿no?
Digo, no, es que lo que estás pensando cuando yo digo videojuegos, a mí tampoco me gusta, entonces déjame que te enseñe esto o lo otro, y de pronto alucinan y sí les gusta, ¿no? O lo que comentaba Adrien, gente que no se autorreconoce como alguien que juega. Hace un montón de tiempo, cuando estaba haciendo un artículo preparando una charla sobre videojuegos, violencia y género, entrevisté como a un montón de personas, sobre todo dentro de centros, o sea, de institutos, y cuando preguntaba quién juega videojuegos, prácticamente todos los chicos levantaban la mano, prácticamente ninguna chica levantaba la mano. Y cuando ya le preguntaba, ¿y no juegas este, y no juegas este, y no juegas este otro? Decían, sí, pero cuando he terminado la tarea, o sea, hay un cierto sentido de culpa en que es una pérdida de tiempo. Y tiene que ver en general con la tecnología. O sea, a los chicos se les incita a que experimenten con la tecnología, no importa lo que estén haciendo con ella. Y a las chicas es más desde pequeñas como, ay, cuidado, no toques eso que lo vas a romper. Uy, es que es muy complicado y no lo vas a entender. Incluso hay dispositivos tecnológicos de perfil rosa, o sea, que directamente te dicen, no, es que este es más para un perfil femenino. Tú dices, ah, ¿y en qué se diferencia? No, pues que es más fácil de usar. Entonces, todo eso, toda la cultura que hay que se construye alrededor de la tecnología con ya un sesgo de género está cambiando también la percepción y la relación con la tecnología. Cuando tú te sientes culpable de jugar, no vas a decir que juegas, ni te vas a reconocer como alguien que juega, ¿no? Entonces, también lo que decías se entiende que alguien que juega muchas horas es el gamer y alguien que juega pocas no. Te aseguro que muchas mujeres de 50 años juegan las mismas horas que el gamer prototipo que tenemos en la cabeza. O sea, yo siempre me he definido, por ejemplo, hardcore gamer de juegos casual. Yo le puedo meter muchísimas horas a un juego súper tonto que no sería dentro de esta diferenciación, que también es pésima, lo de los juegos hardcore y los juegos casual, ¿no? No, evidentemente yo creo que aquí hay un tema de debate fundamental que tiene que ver con las apropiaciones de las propias categorías de los procesos de construcción de identidad. Y pues lo que decía Adri, lo que tú acabas de decir ahora, la cuestión de que ¿por qué hay determinados sujetos o por qué determinadas posiciones sujeto tienen mucho más sencillo de pronto identificarse como gamer o no o decir sí, por supuesto, yo juego a videojuegos. ¿Por qué? Porque dentro de la construcción de género que se ha construido y otra serie, digamos, de apellidos que le podemos dar a esa cuestión, ¿no? De ser hombre, blanco, etcétera, no sé qué, es mucho más sencillo. Yo me identifico como gamer, formo parte como tal, y de repente todo lo demás queda apartado hacia unos márgenes en los que entran, por un lado, lógicas de no me siento lo suficientemente buena para identificarme como tal, o no considero que esté jugando videojuegos porque, claro, en la representación hegemónica de lo que supuestamente es jugar a videojuegos, esto no entra porque no es un tipo de juegos. Y a mí eso me parecía muy interesante, lo de soy hardcore gamer de juegos casual, porque las horas que le puede meter cierta gente a determinados juegos, o sea, por ejemplo, las horas que le mete mi suegra a un Candy Crush o a un juego de este tipo y tal, yo pues en la vida creo que le he metido yo a ningún juego algo así. O sea, he jugado tantas horas a un juego desde esta forma, ¿no? Y cómo de alguna manera se construyen esos espacios de exclusión en torno a estas prácticas, en torno a estos procesos de identificación, que yo creo que es muy importante resignificarlos y utilizarlos como digamos, casi artefactos explosivos que nos permitan, de algún modo, dinamitar esas lógicas y empezar a visualizar otras formas de... Pues, también planteaba Adrián al principio, ¿no? De decir, o sea, ¿cómo poder, o sea, de alguna manera, preocuparme o tener en cuenta estos juegos, que esto es importante para mí y que no tiene que pasar por ciertas lógicas o representaciones dominantes? Y yo creo que ahí tiene mucho que ver también esa idea de cómo entendemos el propio dispositivo videojuego, que como dispositivo. Yo es una cosa que le enlazo también con el panel anterior, de que cuando se planteaba no solo parte desde el diseño, ¿no? Sino que al final, como un dispositivo, como ensamblado sociotécnico, realmente incluye el proceso de diseño, las tecnologías, el código, pero también los usos y los contextos sociales en los que tienen lugar, ¿no? Y ahí yo creo es cuando, si empezamos a modificarlo o a tener en cuenta todos esos aspectos, podemos empezar a hablar de otras formas de entender la relación con el videojuego. Sucede
siento que sucede en realidad en todos los ámbitos. O sea, como que si volvemos otra vez al foco más grande, sucede con las profesiones. O sea, cuando una profesión se feminiza, por decirlo de alguna forma, o sea, cuando empieza a haber más mujeres que hombres dentro de una profesión, y estoy pensando ahora en el gamer como profesión, para el paralelismo, lo que sucede es que se desprestigia o pierde poder, ¿no? Ha pasado. Se generan escalas superiores que van a tener el control y esa como que va perdiendo también derechos. Entonces, justo como que al entrar otros agentes, otras edades, otras identidades dentro de la identidad gamer, lo que hace es, no, genera una escala, o sea, y aquí tú estás abajito, en el casual, que no se considera, no son juegos de verdad, y acá yo estoy arriba, ¿no? Entonces, como que siempre hay ese tipo de protección dentro del patriarcado que sigue reproduciendo ese discurso de la forma que puede y autopreservándose, ¿no? Yeah, if I might jump in, Yeah, please. I think one of the things that is really interesting in what has been brought up so far is that one of the things that makes it hard to talk about video games as part of broader culture is that we do talk about them as guilty pleasures, right? There are these things that you're not supposed to spend too much time on, right? I mean, in television studies, we see this too around things like reality television, which has been studied by academics. But if you try to talk to somebody seriously about questions of representation in something like Big Brother, like they're not going to take you that seriously about it, right? Because it's like, oh, that's a stupid thing, you shouldn't even watch it. And I think that because people are meant to feel guilty about spending so much time playing video games, that it becomes this hidden thing where nobody really wants to talk about it because it's not something that's a good thing to spend your time on. And I think that that's something that is part of why we can't, even after years of having game studies be a field, why it's still hard to have those conversations, even within academia, not to mention more publicly, right? I still get the same conversations with people back when I flew on airplanes about, oh, you study video games, and then they'll tell me all the awful things that their children did playing video games and why their children shouldn't play video games. And I don't study kids in games, but it's the only conversation people on public transit want to have with me. But I do think that there is, for people who didn't grow up with games, or people who grew up with a certain type of game and then felt pushed out by the kind of game content that doesn't appeal to them, when it comes to talking about games with their kids, they don't have a clear entry point because they still think of video games as a thing they shouldn't be giving their kids. And I think that there is something in that of like, I know that there are people now trying to develop projects where they can identify good games for people to play with their kids to get them a sense of what this medium can do that doesn't have to draw on all of the bad, problematic tropes of gamer culture that people have grown up with, and not just, the games that the kids find with their friends, but other games. It's like, oh, you're interested in that. How about this too? And I think that that's something that we just don't see much of yet. And I think that that's something that might help shift the conversation away from, because the video game industry treats it as hardcore gamers, as you say, up here, they're the audience that matters because they'll spend the most money, and then casual gamers down here. There's a lot of people in the middle who just get left out of that conversation entirely. People who want to play an action adventure game, but also don't have 100 hours to dedicate to doing so, right? Like there's a question of time investment that the casual hardcore divide is trying to stand in for. But I think that that's also something that's being driven by marketing logics and not necessarily what people are interested in playing. Efectivamente, yo en este sentido, uno de los conceptos que más que creo que deberíamos desterrar definitivamente es el de placer culpable, porque creo que no deja de ser un dispositivo discursivo de dominación desde diversos ámbitos para precisamente atacar muchas veces las clases populares y por sus formas de ocio, entretenimiento o la forma en la que se desarrollan incluso políticamente y socialmente, ¿no? Y creo que ahí esta idea de que el videojuego como pérdida de tiempo o como cosa para niños o para jóvenes, y al final termina generando esa construcción más o menos idealizada de lo que supuestamente es el juego que vale o que merece la pena ser jugado,
como si eso fuera una especie de, no sé, de mandamiento que nos inculca esta idea, como te decías, nos colocamos en la parte esta del hardcore gamer y todo lo que queda al final nos permite salvar un poco la idea fundamental de la identidad gamer cuando dejamos a los demás como en la especie de la cochambre o digamos de los restos de las prácticas videolúdicas. Y yo creo que ahí es donde deberíamos entrar realmente a fomentar que las formas de videojuego bastardas son las que realmente van a cambiar muchos de los escenarios políticos, sociales e identitarios que nos interesan, por lo menos a nivel, bueno, hablo desde esta posición de que vamos a, lo digo directamente, a mí no me importa que los juegos se utilicen para manipular y transformar determinadas tendencias sociales y políticas, porque lo que quiero es eso, atacar al heteropatriarcado, hacia las racionalidades políticas neoliberales. Vamos a hacerlo y vamos a dinamitarlo de esa manera. O sea que yo creo que ahí sí. No solo van a transformar la realidad de esos juegos, también son los que transforman el videojuego. Porque Claro. ¿de dónde viene también toda la innovación en el videojuego? No viene de los AAA que siguen haciendo el FIFA no sé por qué número va o el GTA no sé por qué número va, que básicamente es misma fórmula, exactamente igual, con algunos elementos nuevos. O sea, quienes están disrumpiendo y haciendo el medio autoconsciente de sus propios lenguajes y rompiéndolos y generando otros, son estos juegos bastardos, ¿no? que además después, una vez han inventado algo que funciona, llegan los otros y se lo copian, ¿no? O sea, son los que hacen evolucionar también el juego. Entonces transformarán la realidad, transformarán el propio videojuego, y esa transformación, volviendo al inicio de la pregunta, también es la que va a transformar la identidad gamer, porque quizá en algún momento la identidad gamer se identifique justamente con todo lo contrario, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo ahora me gustaría también que habláramos de la cuestión, porque la hemos mencionado, el tema de la diversidad, y a veces es verdad que usamos la diversidad como una especie de noción comodín, que bueno, introducimos diversidad como una especie de input que introducimos en un medio y teóricamente eso nos tiene que dar un output diferente, mejor, cuando digo, pero bueno, ¿qué estamos entendiendo por diversidad cuando hablamos de diversidad? ¿Y en qué medida podemos articular la idea de diversidad en un sentido que nos permita pensar la cuestión de la identidad y las relaciones de género, de sexualidad, etcétera, etcétera, en un modo que realmente sea positivo precisamente para esas personas y para esos colectivos que tradicionalmente están ocupando una posición de subalternidad, ¿no? O digamos expulsadas hacia los márgenes. ¿Cómo podemos articular esto en el ámbito del videojuego? No sé, Adrián, si quieres, if you want to say something about this. Yeah, I mean, I think that this is sort of a central question in my first book, but something that I continue to return to in my current work is there are two versions of representation, right? Or two ways of thinking about why representation matters. One is, as I said before, like being able to see yourself represented is very powerful and affirming. The other is that it is important for us to be able to see and understand the experiences of people who aren't like us. And one of the problems in the way the video game industry has, and most media industries have traditionally approached representation is only representing groups when they're the target market for something, right? Only representing groups when you want them to buy it. Whereas, I mean, not just my own work, but like the long history of media studies and audience reception has showed us that people are very interested in looking at lives and experiences that aren't like theirs, right? It's really important to see representations of yourself if you never see yourself represented. But if you're used to seeing yourself represented quite a lot, you're very happy to see representations of other experiences. And I think that's an understanding of representation and diversity that is important for all media industries, but especially the video game industry, to sort of get their heads wrapped around, is that like people do want variety,
people want variety in stories. They want to see other perspectives. And I know that the video game industry gets scared of really angry people on the internet who are mad when representation changes. And I understand that. But I think that that is a very vocal minority of the much bigger pop cultural audience who would be interested in different stories. And I think thinking about diversity in expansive ways, in terms of stories rather than types of people, is one way to sort of think about how to approach diversity in a way that doesn't feel like it's about a quota system or tokenizing, or every game has to have X number of women characters, otherwise it somehow failed, but rather what are the stories that haven't been told in this medium, and how might those stories be of interest to people who play video games? Yo sí ahí añadiría esto que ha dicho Adrián, que creo que es muy importante y que es vital, sobre todo entender en el ámbito de cómo representamos la diversidad en el ámbito del videojuego. Yo creo que una cuestión fundamental, yo siempre he dicho que los videojuegos como tal son sistemas, dispositivos que de alguna manera nos permiten conectar con otras realidades. Y a veces no es tanto que sí, es muy importante verse representado en determinados personajes y que estos sean variados, ¿no? Pero yo creo que quizás sea más importante, sobre todo para el conjunto de esas personas, pero también para la población en general, porque también es importante que la población en general observe que es perfectamente normal ver una diversidad de representaciones, sino esa idea de poder conectar con otras realidades, y con otras realidades que no son las que se representan generalmente o hegemónicamente, porque, como tú has dicho antes, si la mayoría de las personas que trabajan en estos medios son hombres con unas determinadas características, pues al final las problemáticas o experiencias que representan o que transmiten suelen ser también limitadas a la suya propia. Entonces, en la medida que introducimos esos otros elementos y ahí introducimos diversidad de los procesos de producción y de consumo y de representación y de publicitación, etcétera, e incluso salimos de lógicas productivas clásicas capitalistas y empezamos a entender eso, vemos que podemos conectar con esas otras realidades, y eso de alguna manera ya ayuda a articular otras formas de representarnos a nosotros mismos y a otros, ¿no? Que era un poco la idea de noción esa que planteaba de identidad clásica o básica que tenía. No sé, ¿querías decir algo? No, como muy de acuerdo con lo que habéis comentado. Me gusta mucho porque, bueno, tuvimos un laboratorio que acaba de terminar precisamente como para diseñar videojuegos con mujeres y personas LGTBIQ. Y de pronto con las que eran, porque fueron dos laboratorios con menores y otro con mayores, las nuevas generaciones se dan cuenta de esta cosa que sucede, que igual que está el greenwash, pues está como el diversity wash. Y decía, sí, claro, ¿no? Pues tienes 5 personas que son más o menos protagonistas y tienes la lesbiana y todos los demás son heteros. Tienes la persona racializada y todos los demás son blancos. O sea, tienes uno de cada como para llegarle al target, pero en realidad no estás contando ninguna historia diferente, no estás generando ninguna realidad diferente. Porque como decía Sara Martín Alegre, aunque cambiases absolutamente todos los personajes que hay en un videojuego por mujeres, las historias seguirían siendo patriarcales. Entonces, son las historias, son las mecánicas. O sea, cuando tú le das a una persona que nunca ha tenido esa herramienta, la herramienta, te genera algo que no esperabas, que no has visto, que no imaginabas, especialmente cuando son personas fuera de esta cultura gamer o de esta identidad gamer, porque de alguna forma ya no están como contaminadas con esas estructuras que se replican, ¿no? Entonces generan algo completamente diferente, que no es solo bueno para esa, digamos, minoría o gente infrarrepresentada, es bueno para todos, porque qué pereza estar jugando siempre el mismo juego. O sea, yo quiero juegos diferentes. Igual de pronto es como un alivio ver una serie hecha en Brasil en lugar de ver las series siempre hechas en Estados Unidos, ¿no? Como ver algo diferente que te aporta desde otro lado, que igual no tiene que ver con o sea, igual es una persona refugiada y no es una historia de cómo se fue del país, igual es algo totalmente y absolutamente diferente, ¿no? O sea, no tienen que hablar de ese tema, sino que van a generar cosas que no esperamos y la novedad siempre puede ser maravillosa, ¿no? Entonces... No sé si queréis añadir alguna cosa más. Porque en este momento pasaríamos a las preguntas del público, que creo que
que seguramente van a hacer preguntas muy interesantes y van a seguir encendiendo el debate. Entonces, no sé si hay alguien en el público que quiera hacer alguna pregunta. O comentario. O comentario, reflexión, nos quiera tirar algo a la cabeza. Hola. También, bueno, su charla me ha hecho pensar y reflexionar no solo sobre los videojuegos, sino también sobre el social media, o sea, sobre todos los filtros que usamos y cómo se ha ido distorsionando la imagen de las personas, o sea, mismamente de las influencers o de los influencers. O sea, que en cada foto que yo veo, cada publicación, siempre es la foto súper bien editada, con 50 filtros, o sea, y también es la misma cara, ¿no? Entonces, siento que nuestra identidad colectiva está cambiando muchísimo. O sea, yo incluso ya en el espejo me miro y digo, no, es que tengo demasiadas imperfecciones, ¿no? O sea, pero ni siquiera es como algo que lo haga de manera consciente, sino que ya es como, no me veo como la influencer, ¿no? Entonces, a mí me hizo pensar sobre eso, hablando de identidades, y sobre cómo la tecnología nos va cambiando a nosotros mismos también. Bueno, perdón. Si Dale. queréis me cortáis. Es que justo, y enlazando otra vez con la mesa anterior, el diseño, o sea, cuando diseñas un producto para un target, estás diseñando en realidad a ese target, ¿no? Entonces, de alguna forma, tecnologías que son globales, que están en todo el mundo, están diseñando las identidades de quienes las usan. O sea, el hecho de que Instagram tenga unos filtros y no otros, de que no te permita manipular más que de determinadas formas las cosas, ¿no? O el propio Snapchat, que ya no sé si se usa después del TikTok, la verdad, pero se generó lo llamado síndrome de Snapchat, que la gente, adolescentes, iban a cirujanos plásticos a decir, por favor, quiero verme así, o sea, quiero verme como en este filtro, ¿no? Así quiero ser. Entonces, el propio diseño de la herramienta está condicionando y generando nuestra identidad. Y sucede en las redes sociales, y sucede en los videojuegos, y sucede en la ropa, o sea, porque las tecnologías van desde el lenguaje a las más complejas. Entonces, creo que es muy importante preguntarnos, sobre todo cuando vemos casos de estos como tan globales, tan hegemónicos, decir, ¿es esto lo que soy? ¿O para qué está diseñado? ¿O por qué todos nos estamos volviendo de esta manera? ¿A quién le interesa? ¿A los intereses de quién responde? ¿Y me interesa o no seguir cayendo en este juego? ¿Puedo reapropiármelo o es demasiado grande como para que no afecte mi oportunidad? ¿Necesito generar otras tecnologías? O sea, hay una necesidad como en las redes sociales de mantener un contacto entre la gente o en videojuegos, de divertirnos a través de distintas herramientas, explorar distintos mundos. ¿Esa necesidad existe? Sí. ¿Este juego me lo está cumpliendo sin minarme o determinarme de ciertas maneras que no quiero? No. Entonces, ir a buscar los que sí, o si no existen, generarlos. Sí, en este sentido, un poco más que añadir, sí decir esa idea de que evidentemente las tecnologías, y en este caso que estamos hablando de videojuegos, ahora una de las cosas que vengo trabajando y con otros, sobre el tema de la videoludificación de lo social, o sea, hay una cosa que me interesa mucho, que es como el proceso de avatarización de nuestros cuerpos, y esa idea un poco de hacerlos moldeables, porque hay una lógica de como que nuestros cuerpos, a través de filtros, a través de, puede ser incluso cirugía, o a través de maquillajes, etcétera, esa posibilidad de como el videojuego nos ha enseñado a que podemos diseñar nuestro personaje, pero en el fondo realmente esos diseños de personaje están también impuestos con unas determinadas lógicas, o unas determinadas funcionalidades o limitaciones que de alguna manera siempre nos enmarca la forma en cómo nos tenemos que hacer. Entonces esa idea de avatarización en sí misma es también una forma de imponernos, una manera de vernos, de identificarnos y de pensar y de mostrar nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces eso también media y filtra mucho las cuestiones, ¿no? Entonces eso que tú decías de que te hace pensar sobre la forma en cómo nos presentamos o cómo nos puede un
volver a problematizar nuestras identidades creo que está, ¿no? En la propia tecnología, que bebe mucho de estas cuestiones, y en el caso del videojuego creo que es muy obvia y muy clara, porque siempre nos está diciendo, puedes ser lo que quieras ser, pero dentro de los cánones que te está diciendo que puedes llegar a ser, ¿no? Y eso creo que también es muy, muy importante, problematizarlo y pensar cuáles son las fórmulas o las vías de salida o alternativas, ¿no? Igual es que tenemos que crearlas nosotras. Entonces, bueno, ahí es donde está el tema, yo creo. No sé si Adrien quiere decir algo o pasamos Yeah, a... I mean, I would just add to that that one of the things that we talk a lot about in relation to video games is, on the one hand, you can create whatever character you want, but the underlying structure of the game define what that character actually can be, right? And so, like, and when it comes to social media, that's the algorithm, right? The algorithm shoves things towards us that are otherwise popular, which then reinforces that that's the popular thing and that's what you should do, and that's how you get an audience in social media. I learned very recently that TikTok has a different algorithm in China and the rest of the world, which means that the For You page in TikTok is radically different, at least in those two contexts, possibly other contexts as well. This is somebody who's working in China who knows for a fact that the algorithm is different, right? A related thing, just the general question of how technology forces us to think about what we look like and who we are is just so encompassed in this idea of Zoom fatigue from this past year. I talked a lot with my students towards the end of the semester about what is fatiguing about it, because paying attention and being in class back to back all day is something that was always true. And one of them said, it's exhausting because I'm very aware of what I look like the whole time. And that in a way that they wouldn't have to be in class. In class, you know, they don't think about what their faces do. Yeah. And now they're both listening and talking and thinking about what they look like when they talk in class. And that will shape how they come back to class next year when they get to go back to in-person classes, right? It's like, so the technology has sort of focused them on what their body's doing when they're engaged in other activities. And I think that like, to the earlier point, like, that's an example of tech affecting us even if we're not using it, because now everybody's very hyper aware of what their faces do during meetings and classes. Thank you, Adrien. ¿Alguna pregunta más? Ahí había alguna al fondo, ¿no? Sí. Yo cuando, viendo el título de la charla de género y videojuegos, me preguntaba si también se entraría en un aspecto que es más como único del videojuego, ¿no? Porque aquí siento que se ha hablado mucho de la posición del videojuego, pero de una manera en que se podría aplicar a géneros de películas, cosas así. Sin embargo, el videojuego creo que ofrece unas posibilidades únicas a nivel de interactividad, de decir... la interacción en primera persona, el poder cambiar cosas, tiene unas propiedades exclusivas como medio. Y me planteaba cuáles eran vuestras perspectivas respecto a esto el género respecto a estas cosas, ¿no? El cómo personificarlo, puedes personificar un género diferente al tuyo y actuar en función de este, como según qué videojuegos online, por ejemplo, esto ni siquiera se puede saber por la otra persona si es así o no. Cómo ponerte en otro género en un videojuego con una historia determinada te puede afectar o puede influir, incluso los temas que habéis dicho, ¿no? Entonces me planteaba eso, en las propiedades únicas del videojuego, ¿cómo os planteáis este tema, incluso expandiéndolo más, ¿no? A nivel de propia percepción, etcétera. Sé que es una pregunta muy amplia, pero bueno. No, está muy bien. Está bien, está bien. Está bien. Adrien? A lot of experience in this subject. Yeah, I mean, I think there are a few things. One, more contemporary games, especially online game playing, has introduced a lot of tools where people are very aware of what people's real gender is, because voice chat and Twitch streaming and having access to who people really are has become somehow more central in gameplay. And so in some ways, new game culture has made it harder to sort of pretend to be other people. But when it comes to unique forms of representation, one thing that games allow is
is at least depend if the game is designed as such for players to represent themselves however they wish, right? In games that are designed for avatar creation, in games that are designed to sort of respond to player choice, those are the games that have tried the hardest to sort of give players different options in exploring different types of representation. And to the earlier point, I think the idea that there are some games for which diversity doesn't matter, right? This is a cultural medium for which, you know, we can talk all day about game narrative and what makes a good game narrative and whether or not game narrative is central to games, but there are a lot of games where like the narrative could be there or not, and you can enjoy it either way. You can enjoy the narrative or you can ignore it because all you want to do is kill harpies in God of War, right? That it's not inherently central to the experience, which allows for a different kind of representation than purely narrative-based media. It's also why games have been sort of reticent to do much diversity, because they don't have the narrative space to develop those characters and not make them feel like tokens. But the counterpoint to that is that games that rely too much on players making their own choices in terms of representation make it easier for people to not see representation if they don't want to, right? So you can play The Sims and make your happy little queer family, but you can also play that game and make it the straightest, most normative heteropatriarchal family that you want. And that's a benefit to the game, but it's also a drawback of the game because it doesn't force people to question underlying assumptions about what is a family. That's all I have to say. Sí, vamos, de hecho yo lo que iba a decir era algo que le había leído a Adrien hace unos años atrás, que precisamente tenía que ver con eso, ¿no? Es decir, en el diseño, esa idea de yo te abro la posibilidad de que tú elijas género u otras características sociodemográficas dentro del videojuego, en realidad tampoco estás facilitando, o sea, digamos, estás dejando al jugador que haga esa elección. Estoy casi convencido que la mayoría, por ejemplo, de hombres van a seguir eligiendo el avatar de hombre, seguramente, y que esa posibilidad de que tú elijas, aunque elijas, por ejemplo, jugar como mujer, no va a cambiar demasiado la experiencia, porque en el desarrollo del propio videojuego tampoco eso va a suponer un cambio radical sobre cómo se experiencia ese juego, porque la única opción que te he dejado es elige ser hombre o mujer, o qué color de piel tienes, o tu altura, o lo que sea, y realmente en términos narrativos o de la propia experiencia de juego no va a cambiar demasiado, ¿no? Porque eso no afecta. Otra cuestión es que, por ejemplo, el juego cambiara de forma fundamental tu experiencia de juego en función de lo que eligieras, ¿no? De repente eliges mujer y te empiezas a encontrar comentarios machistas en la experiencia de juego o algo por el estilo, ¿no? Es verdad que ha habido juegos online, por ejemplo, como Rust, que creo que era Rust, no me acuerdo exactamente, que te imponía pues un color de piel, un género, etcétera, unos genitales y tal. Entonces ahí, a partir de ahí, pues tú tenías que jugar online con ese avatar, y eso, bueno, pues podía producir una serie quizá de efectos diferentes. Pero ahí sí que estoy de acuerdo con Adrien en que no necesariamente esa idea de que el juego como medio interactivo que nos permite muchas más opciones automáticamente se traslada a una posibilidad realmente de entender mejor otras posiciones identitarias. Eso yo creo que ahí hay que trabajarlo más, y que en todo caso hay que orientar el diseño, la experiencia de juego de una manera mucho más global, no simplemente abriendo ciertas opciones como algo que ya automáticamente va a generar esta cuestión. Qué divertido, porque voy a discrepar y que bien, nunca pensé que fuese a pasar. Justo, bueno, inicié cuando participé hablando de una experiencia muy personal de juego, donde de hecho el ser un guerrero fuerte, o sea, tener una experiencia con otro cuerpo que era diferente, sí me transformó, y me transformó profundamente, y me hizo cuestionar un montón de cuestiones, de estereotipos y de categorías que se estaban imponiendo sobre mi cuerpo ya desde muy pequeña, ¿no? Entonces creo que sí, prácticas de juego pueden ser profundamente transformadoras. No creo que todas, creo que además sí hay muchos sesgos y muchas cuestiones que lo dificultan, como pues esa heterogeneidad dentro de los cuerpos o de los perfiles que puedes elegir en muchos casos, pero sí creo que puede haber esa experiencia transformadora, porque aun cuando todos los personajes sean estereotipos de hombres o estereotipos de mujeres, ya solo el habitar el estereotipo de otro
de alguna forma puede modificar también tu experiencia, sobre todo dentro de la identificación con el avatar y la apertura del simulacro, ¿no? Justo con esto de que hablábamos de la performatividad, cuando estás siendo un orco verde, de pronto dices, no, pues, pero yo no soy esto, ¿no? Yo no soy un orco verde. O he cambiado de avatar y de alguna forma abres esa ventana de los avatares que somos y te preguntas, a ver, ¿quién aquí es el mismo con su jefe que con sus amigos? ¿O quién aquí es la misma persona con su familia? O sea, de la forma, o cómo somos para el trabajo, el cuerpo para el trabajo o el cuerpo para el ocio, cómo también en realidad esos constructos que están muy limitados y muy prefijados dentro del videojuego de los cuerpos y los avatares posibles, en la vida real también están delimitados y acotados por otros. O sea, al final, ya en la vida real somos múltiples avatares. Y vamos cambiándonos de avatar según con quién estemos constantemente. Y esos avatares también los ha diseñado, digamos, alguien desde afuera. Los ha diseñado el lenguaje, los ha diseñado toda una estructura, un sistema. Y sí siento, aunque desgraciadamente no pase, por lo menos no frecuentemente o quizá no hasta ahora, pero sí siento que el videojuego, dentro de esas posibilidades que tiene, podría servirnos para imaginar sistemas nuevos, para imaginar formas nuevas de relacionarnos, para imaginarnos igual otro sistema económico, otro sistema social, experimentar con formas diferentes de físicas, o sea, que no haya gravedad, no sé, un montón de cosas que no nos es... La realidad pues es muy limitada, pobrecita, no nos deja probarlo porque además está construida en base a esos sistemas y categorías que ya tenemos tan integrados que es difícil. Y precisamente porque es difícil, dentro de un mundo que nos permite infinitas posibilidades, seguimos replicando una y otra vez lo mismo. Pero sí creo en el potencial del videojuego como forma de transformación, de experimentación con la identidad. Yo ahí sí estoy de acuerdo, pero precisamente cuando construyes el videojuego con esa idea de voy a generar una nueva experiencia, no simplemente dejándote abrir un par de variables que bueno, te permito elegir y tal. Y creo que el ejemplo que tú has dicho sí es interesante, pero creo que funcionó en tu caso porque desde tu posición hacia donde ibas, ahí sí funciona. Pero muy probablemente en el caso de tu hermano o de cualquier otro hombre que juega eso, no tienes ninguno de esos efectos porque ya está ocupando la posición en que en teoría le corresponde, digamos así. Y por eso en muchos juegos online ocurre esto de que en estos juegos online competitivos en los que suele haber una función de healer, ¿no? Es que no sé cómo se llama, es que estoy diciendo healer porque probablemente es una cosa antigua, pero el que cura, ¿no? Hay como una especie de support, ¿no? ¿Se llama support? Creo que se dice, sí. Que es como el que cura o el que ayuda a los que realmente están matando a los demás y tal. Y como generalmente se presupone que ese rol lo suelen hacer mejor mujeres, porque asociado al rol de cuidadoras, etcétera, etcétera, tal. Y es como que extraño, ¿no? De que igual, si de repente esa mujer se pone a jugar otro rol más agresivo y tal, de repente le puede hacer esa transformación, pero desde el otro lado creo que no ocurre. Y por eso yo creo que quizá cuando planteamos lo de decir vamos a experimentar otras cosas y el medio tiene esa posibilidad, que ahí sí que estaría de acuerdo con lo que decía, ¿no? De posibilidades de interacción o de imaginar mundos que de otra forma no lo son, pero tenemos que imaginarlos y tenemos que crearlos realmente y no enconcertarlos en sistemas ya predefinidos y luego dar 4 otras opciones que no van a cambiar gran cosa. O sea, que sí, que estoy de acuerdo contigo, pero si le damos incidimos un poco en esa otra cuestión. Una pregunta más. ¿Micrófono? Ah, vale. No veía dónde estaba el micrófono. Muchas gracias a las tres, increíble. La mía es una pregunta más metodológica, es decir, a la hora de abordar y investigar la identidad y la identificación, más allá de la etnografía, ¿qué herramientas tenemos o tenéis como para generar datos o información en términos científicos, académicos, usables y útil? La cuestión metodológica. Ahí siempre llega. Esa es la cuestión fundamental. Bueno, yo en mi caso obviamente tenemos las etnografías. Yo últimamente estoy intentando pensar, no sé cómo, y entonces digo, más allá, obviamente yo siempre utilizo las técnicas sociológicas tradicionales que tienen que ver con las entrevistas, las observaciones, las etnografías, otro tipo de, digamos, de metodologías más o menos clásicas que podemos adaptar también a los ámbitos digitales,
también últimamente también intento trabajar en ese tipo de ámbito, ¿no? De observación o de etnografía en el ámbito digital, pero eso es una cuestión complicada. Una de las últimas cosas con las que estoy fantaseando es cómo utilizar el videojuego o diseñar videojuegos que nos permitan producir conocimiento, que nos permitan producir datos y a partir de ahí extraerlo. Entonces, bueno, en parte porque no tengo las destrezas técnicas para diseñar videojuegos o producirlos, etcétera, y en parte un poco porque todavía no sé muy bien cómo adaptarlo a los cánones tradicionales de la propia ciencia, o que exige la ciencia en términos de pues eso, de que la validez de los datos, etcétera y tal, pues me cuesta mucho, pero sí me gustaría de alguna manera que a través del propio diseño de videojuegos podamos generar informaciones, ya sea a través de las reacciones, respuestas que dan los jugadores, o también a partir de las, quizá combinando metodologías clásicas con estas nuevas metodologías de, pues, bueno, cómo hago un seguimiento de alguien mientras está jugando, qué me está diciendo, qué está haciendo, por qué está tomando estas decisiones. Yo creo que podemos introducir el ámbito de juego y el ámbito de la interacción en nuestras investigaciones, en nuestros procesos, pero sí, efectivamente, es algo que creo que tenemos que pensar mucho más y que yo a día de hoy me gustaría experimentar antes de poder responderte adecuadamente. Adrien, no sé, tú igual, Adrien, maybe you have more experience with these particular methodologies or methods. Yeah, I mean, I have been part of or advised various projects that have attempted to sort of do a quantitative or experimental approach to the underlying argument of gaming at the edge, which is that people who come from less marginalized positions might not care that much about representation in games. And recently, one of our grad students did an experiment where he had a group of white men, white women, and then men of color and women of color all get a selection of video game characters for a hypothetical game that doesn't exist. Pick a character and then explain why they picked that character, and then make the choice again for a game set in a far future sci-fi realm. And what he found is, I found not particularly surprising, but is something we don't have experimental data for, is that, as predicted, white men picked a wide variety of characters. They didn't care. They're like, whatever, I was just playing around and trying to get different characters. White women tended to pick female characters, but beyond that would pick a variety of races. But the men of color and women of color tended to pick characters that sort of matched their real world demographics. Because that character looked like me was often an example given, or I don't often get to pick a character that looks like me. And so I think that it was a hard study to design, to take away all of the confounding factors like whether or not the game's played online, what the narrative is, all of those other things. But once he sort of boiled it down to a very simplistic choice, we see this pattern of for whom representation matters, and it matters for the people who don't get to see themselves. And I think more studies like that could be done, which is the very opposite of what Danielle just said, which is to do a very simple version, which is to come at it from the most basic choice to see how identity shape those factors. Similarly, in my work on gamer identity, from very early on, I've identified lots of people who played video games who didn't identify as gamers, and there have been lots of survey studies after that, so even just survey questions asked during a different study that have found similar things. Many more people play video games than identify as gamers. And I think that that's something that we just need to shout from the rooftops, because I think that that's something that just gets said a lot around academics, but hasn't really made it to the public. And I think that that is something that might help change some of these conversations. Bueno, ¿Añadir algo más? sí, como volviendo un poco a la idea que decías, nada científico, nada metodológico y nada que pudiera pasar ninguna validación. Sí hicimos como un experimento de eso que comentas. Se puede intentar, ¿eh? No, digo, o sea, estoy defendiendo antes prensa posibles críticas porque no es nada científico, pero hicimos como un experimento dentro del laboratorio también que hicimos con personas que quisieran abordar sexualidades no normativas en México. Y al final el juego acabó siendo un poco como una recogida de datos sobre
cuestiones, o sea, como, pues había preguntas muy abiertas en forma de minijuegos, como esconde lo que te delata y tienes 20 segundos y hay un arcón y cosas encima de la meta, ¿no? De la mesa. O te aparece un cuerpo desnudo y te dice excítame y pues dónde le pinchas, ¿no? Como ese tipo de cosas que después te muestra pues lo que todo el mundo eligió, ¿no? Que en principio estaba más pensado como para que te dieras cuenta de que tus decisiones no son tan tuyas y que incluso tu sexualidad, que parece que es algo íntimo, está súper colonizado por ciertos discursos, ¿no? Pero que sí, o sea, se podría utilizar refinado con metodologías científicas como para ser la propia herramienta de toma de datos. Lo único que me preocupa es que de hecho ya se está haciendo, el videojuego ya se está utilizando como metodología de recogida de datos, pero sobre todo se está ¿Para haciendo... qué? Exacto. ¿Para qué? Desde los estudios de marketing, neuromarketing y neuromarketing político. Entonces, quizá no sé si deberíamos darles más ideas o si deberíamos apropiarnos el método o no lo sé, porque sí, evidentemente lo están utilizando porque les da muchos más datos de los que les daría una encuesta de qué te gusta más, esta botella o esta, porque pueden saber si reaccionas más cuando está este color o más rápido o a esta música y a un montón de cuestiones que no sé si está bien que alguien sepa de pronto más que tú de ti mismo, ¿no? Entonces, sí puede ser problemático. Entonces es un arma muy poderosa, pero como arma poderosa también muy peligrosa. Pues lo vamos a dejar aquí con esta precaución que dejamos ahí, pero con espero que haya sido interesante para todas y todos vosotros. Y bueno, muchísimas gracias por haber asistido a este panel y nada más. Thanks, Adrián. Thank you very much. Thank you very much to the translator who has Yeah. made this very, very wonderful. Thank you very much, Adrián. Bye bye. Muchas gracias. Bueno. Fin.